Buenos días, Dios les bendiga. Daremos continuación al video o al mensaje titulado Nuevo Pacto o Pacto Renovado. Para los que están accesando este video por primera vez, el video anterior les invito para que lo puedan buscar, lo puedan accesar, el video Nuevo Pacto o Pacto Renovado, para que puedan darle una línea completa de pensamiento junto con este que vamos a terminar, en el cual pues me quedé en el video pasado con la pregunta: ¿qué son las leyes de la luna? Cuando escuchamos hablar acerca de las estaciones o lo que se conoce como las etapas de la luna, decimos o llamamos a la luna como nueva, cuando casi ni se puede ver o se pierde de la vista durante la noche la luna. Es lo que muchos conocen o lo hacen ver como la uña, le llaman la uña de Dios también, que no es otra cosa que la colilla renovada de la luna, ese hilito finito que se ve de la luna, que casi ni se ve, solamente se ve como si fuera una esfera circular negra dentro de la oscuridad. Normalmente la puedes ver o en el amanecer o cuando está atardeciendo, entre la tarde noche o en la casi comenzando la noche, cuando todavía hay un poquito de claridad, y ahí puedes ver esa luna renovada que nosotros le conocemos como la uña de Dios o la luna nueva. Así que cuando la luna se está volviendo a aparecer, y que es cuando da comienzo a un nuevo mes. ¿Cómo es eso, Saúl? Sí, bíblicamente, cuando hablamos dentro de un calendario bíblico, los días comienzan en el atardecer. Así que cuando se empieza un nuevo mes, bíblicamente para los hebreos, es cuando comienza esa luna renovada o luna nueva, y que también se le conoce, aunque esto para muchos pues no es de conocimiento, y se lo estaré mencionando ahora, se le conoce como el novilunio. Así que aquí es como las fiestas de Dios o las que Dios estableció, y no las fiestas que todos, incluyendo el mundo cristiano, incluyéndome yo también, no son las fiestas como las que nosotros festejamos o celebramos. Y ustedes, no tengo que mencionarlas porque ustedes saben cuáles son las fiestas que dentro del calendario gregoriano o el calendario que nos regimos, nosotros también como cristianos participamos, la mayoría de ellos. Pero las fiestas de Dios, las que Dios estableció, no son las fiestas que el mundo celebra, en lo absoluto. Y aquí en este nuevo calendario bíblico, que se conoce como el nuevo mes y todo esto, las fiestas son las que determinan cuándo son. Para que una fiesta de las que Dios estableció de comienzo se dejan llevar por la luna renovada o la luna nueva. Cabe mencionar que dentro del calendario lunar hebreo, todos los meses son de 30 días y no de 31, o como dicen que hay años bisiestos donde
un mes son 29 días o 28 días, que es en el caso de el mes de febrero, como se le llama secularmente. Y es como el calendario gregoriano establece, que es el que usamos, el calendario de Roma. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, no es que Dios hace una luna nueva, sino que se renueva su apariencia cada 30 días. Y es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Veamos, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que cuando vemos ese pasaje en Lamentaciones 3:22, que nos dice que por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido consumidos, que son nuevas cada mañana, no nos está diciendo que son distintas misericordias, sino que su misericordia se renovó, se renueva cada mañana. Y son detallitos que dejamos pasar por alto, dándolos por entendido, cuando la realidad es que ni siquiera nos percatamos de eso. Y es lo que Dios le está dejando saber al pueblo, que pondría su ley, su Torá, nuevamente, pero no en una tabla de piedra, sino en los corazones de piedra que hay en cada uno de ellos como pueblo de Dios. Pero primero le pondría a ellos, les pondría un corazón sensible a su voz, un corazón nuevo, un corazón renovado. ¿Cómo? Poniendo su espíritu en ellos. Como lo dice y que leímos en el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 27, cuando le dijo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya que explicamos brevemente el Antiguo Testamento y todo este asunto de las tablas de la ley, lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, como ustedes lo conocen, de lo que Dios le mandó a Moisés a hacer al quebrar las tablas, y que posteriormente por medio del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel se vuelve a retomar el asunto del pacto que Dios hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y lo que hará. Vayamos entonces al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, que ya había mencionado al principio. Y comencemos desde el verso 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y hablando de Jesucristo como sumo sacerdote, en la carta a los Hebreos, según el orden de Melquisedec, que no voy a entrar en ese tema porque estaríamos hablando una hora más acerca de Melquisedec, pero como se nos menciona en los capítulos 4 al 7 de Hebreos, y del cual el salmista y el rey David
dijo en el Salmo 110, verso 4, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice entonces el escritor a los hebreos de él, de Jesucristo, dice lo siguiente, verso 4 y 5 del capítulo 8. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y que nos sigue dando estas pistas en las escrituras, cuando dice en el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto es refiriéndose a lo que Moisés hizo cuando obtuvo de Dios las instrucciones, la Torá, cuando lo tuvo como pacto entre Dios y el pueblo, y del cual Moisés, fungiendo como sacerdote en ese momento frente al pueblo, tomó la sangre de los becerros, la sangre que ofrecieron los becerros que ofrecieron en holocausto como sacrificios de paz a Jehová, y las puso en 2 tazones, y esparció un tazón sobre el altar, y el otro tazón lo roció sobre el pueblo, diciendo, Éxodo 24, verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y todo esto para que reconociéramos que eso que ocurrió primero fue sombra de lo celestial. Cuando se dice sombra, es porque algo más grande está provocando esa sombra, lo celestial. Pero que ahora lo que Jesucristo hizo es muy por superior a ese sacrificio, siendo mediador de un mejor pacto, un pacto renovado. Pacto que el escritor a los hebreos vuelve y recalca sobre ese primero, cuando dice en el verso 7 del capítulo 8, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pacto del cual expresa el profeta Jeremías, diciendo en el verso 33 del capítulo 31, cuando leímos en el libro de Jeremías que lleva su nombre, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y del cual el escritor a los hebreos hace mención desde el verso 8 hasta el verso 12, y que termina esta parte de este capítulo, de esta carta, porque esto es una carta, pero está dentro del capítulo, señalado dentro del capítulo 8, termina diciendo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es aquí donde volvemos al principio de este mensaje. Mensaje que cuando cité en Hebreos capítulo 8, verso 13, porque es aquí precisamente que se malinterpreta
el texto, sacándolo del contexto escritural, llevándolo a un pretexto para cualquier opinión personal, incluso llevarlo hasta plasmarlo teológicamente como una doctrina bíblica o de sana doctrina, como algunos se hacen llamar o que se identifican. Porque mire que he escuchado esto en muchos predicadores. Y es también lo que nos lleva a la próxima parte de esta carta a los hebreos, identificado como el capítulo 9 de los hebreos, verso 1, y del cual nos comienza a dar su explicación. Y qué bueno que es la misma escritura que se interprete a sí misma, para no entrar en una interpretación de acuerdo a nuestras convicciones o nuestros pensamientos. Leemos: ahora bien. Cuando dice ahora bien, es porque hubo algo antes. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El escritor a los hebreos no nos está hablando de alguien, sino de algo que lo identifica como ordenanzas de culto y también de un santuario terrenal. Por lo que no se nos está identificando a una persona, sino más bien de un acto. Y continúa dando los detalles en el verso 2 hasta el verso 5 del capítulo 9 de la carta a los hebreos, donde se menciona los dos lugares más importantes del tabernáculo: el lugar santo y el lugar santísimo, junto con los elementos que estaban dentro de cada uno de esos lugares. Pero luego dirige su atención a los sacerdotes que entraban continuamente al tabernáculo, a esa primera parte del tabernáculo, el lugar santo. ¿Para qué? Para cumplir con los oficios de culto, o como se nos menciona en el verso 1, ordenanzas de culto. Y especifica que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la segunda parte del tabernáculo, o sea, el lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Así lo dice la escritura. En Levítico capítulo 16 se nos da los detalles específicos de cómo debía entrar ese sumo sacerdote al lugar santísimo dentro del tabernáculo. Y como se nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 7, que dice: no sin sangre. No sin sangre. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿acaso lo que Dios hace, las promesas que Dios da, los pactos que Dios hace, son defectuosos? Háganse en esa pregunta y contéstense. ¿Acaso lo que Dios hace, las promesas que Dios da, los pactos que Dios hace, son defectuosos? Cuando leemos en Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y cuando leemos ese verso, no se nos está diciendo que el pacto que Dios hizo fuera defectuoso. Y cuando pasamos al verso 13, cuando dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De qué nos está hablando aquí
el autor a los hebreos. Nos está hablando, querida iglesia, querido hermano y querida hermana, nos está hablando de los sacerdotes. De los sacerdotes. Los sacerdotes envejecen, se mueren y desaparecen. Y con ellos todos los sacrificios que también hicieron continuamente. Pero Jesucristo, y aquí viene lo maravilloso, el Señor, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de Shalom, rey de paz, como se menciona en Hebreos capítulo 5, verso 6, o en Hebreos capítulo 6, verso 20, o en Hebreos capítulo 7, verso 17 y verso 21. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como lo dice en Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28, cuando dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados propios y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Y todo lo que leímos ahora, todo esto apunta ¿a dónde? Al Salmo 110, verso 4. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a las Escrituras. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí es que vemos el contexto de todo lo que se nos está hablando en esta carta a los hebreos, de lo que estamos mencionando acerca del sacerdocio y de los sacrificios. Y es en el Salmo 110, verso 4, que se nos está confirmando este hecho indiscutible, y que aún, escuche bien, aún los rabinos judíos no pueden negarlo y lo tienen que confirmar, aunque tienen que lidiar con este hecho contundente e indiscutible. ¿Por qué digo que no lo pueden negar? Porque es un hecho. Y aquí tengo que dar un poquito de historia del primer siglo. Es un hecho que por los últimos 40 años que el templo en Jerusalén, en el tiempo que estuvo el templo en Jerusalén, que estuvo de pie o que estuvo en pie, entiéndase, desde el año 28 después de Cristo, año en que el Mesías fue crucificado, al año 68 de la era común, fechas que no se basan según el calendario católico apostólico romano, conocido como el calendario gregoriano, cuando señalan al año 70 como el año en que el emperador Vespasiano dio la orden al general Tito de destruir a Jerusalén y el templo, y no según el calendario hebreo, para poderlo encajar estas personas, esta institución romana, poder encajarlo con lo que dijo Daniel en el capítulo 9 acerca de esa semana 70. Esto se estudia o esto se menciona en todos lugares. Puedes buscarlo hasta por la inteligencia artificial y todos te van a decir y te van a señalar al año 70 como que fue el año en que el general Tito
derrumbó, destruyó el templo en Jerusalén. Pero no es según el calendario hebreo. Y lo hacen de esta forma para que esto que mencioné acerca de Daniel capítulo 9, en los versos 24 al 27, se dé como algo que ya fue cumplido en su totalidad esa semana 70 de Daniel, como se le conoce. Sin embargo, los rabinos judíos, desde esos últimos 40 años, el milagro de la cuerda escarlata del Yom Kippur. ¿Y qué es eso del milagro de la cuerda escarlata del Yom Kippur? Según el Talmud judío, es un libro judaico que recoge las enseñanzas, discusiones y tradiciones rabínicas judías. Según el Talmud, se registra, y que también se registra en Levítico capítulo 16, que los pecados del pueblo hebreo eran removidos cada año en un día, el día Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al templo para hacer ese sacrificio. En este sacrificio tomaba el sacerdote 2 novillas o becerros, o machos cabríos, o corderos, que fueran, escuchen bien, lo más parecido posible el uno del otro, y que fueran atados con una cuerda escarlata a su cabeza por los cuernos. Uno para el sacrificio en el templo y el otro se llevaba al desierto. Y milagrosamente, y aquí es que es porque digo que los rabinos judíos no pueden desacreditar ese hecho indiscutible de Jesucristo como sumo sacerdote y como cordero que quitó el pecado del mundo. Milagrosamente, según la tradición judía talmúdica, cuando el sacrificio era aceptado por Dios, esa cinta, esa cuerda escarlata, roja, que era atada en ese animal en el desierto y que era atada en las puertas de la entrada del atrio del templo, por dentro se tornaba blanca, y ese era el milagro, porque ellos cogían esa cuerda escarlata para no ir al desierto, ataban una al animal y otra en la entrada, en las puertas de la entrada del templo. Y cuando Dios aceptaba el sacrificio, milagrosamente, estoy hablando que esto es dentro de los escritos talmúdicos, milagrosamente la cuerda escarlata se tornaba blanca. De modo que así los sacerdotes y el pueblo reconocían que el sacrificio de ese macho cabrío o ese cordero era acepto a Dios y sus pecados habían sido expiados. Pero de no ser así, el pueblo entonces permanecía, como quien dice, permanecía en luto todo el año. ¿Y qué con todo esto? Esto era una perfecta demostración de la expiación que se daba en el Antiguo Testamento antes de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Los pecados eran expiados por ese año, pero no eran eliminados completamente. Por eso era que los sacrificios eran continuos, eran anuales, y que una vez al año el sumo sacerdote hacía sacrificio con un cordero sin defecto, primero por él y su familia y luego por el pueblo. Entonces, ¿qué ocurrió luego? Que al morir Jesús en la cruz, en el año 28 de la era común, y que el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y esto tiene una implicación completamente del reino celestial, porque de arriba, del cielo, hacia abajo, Dios indicó, se acabó los sacrificios continuos. Aleluya. Y se parte, se rasga en dos ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo, y la cuerda escarlata nunca más se tornó blanca. Es por eso, mis amados, que ahora se puede entender el por qué los judíos hoy día necesitan la reconstrucción de ese tercer templo en Jerusalén. Para la cristiandad, cuando en el cuerpo de Jesús, inmolado, sin parecer, como se nos menciona en Isaías capítulo 53, fue cubierto por su sangre y luego fue levantado de entre los muertos, siendo el primogénito de los resucitados, vestido de vestiduras blancas al cielo, a la diestra del Padre, fue una prueba eterna e indiscutible de que el rojo, el escarlata, se tornó blanco eternamente y para siempre. Aleluya, dando a demostrar que su sacrificio en la cruz fue perfecto, fue completo, resucitando al tercer día como señal dada por él mismo cuando a él le demandaron señal, y que solo dio la señal de Jonás. De la misma manera que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches abajo en la tierra, enterrado. Entonces, ¿qué fue lo que el escritor a los Hebreos quiso decir en el capítulo 8 que leímos en el verso 13, cuando dijo que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer? Que lo que se dio por anticuado, por viejo y que está a punto de desaparecer es el mediador del pacto. No a desaparecer el pacto, sino el mediador del pacto era el que desaparecería, el que desaparece. ¿Por qué? Porque se envejece, muere, desaparece. Es el sumo sacerdote, ese sumo sacerdocio humano, junto con sus sacrificios de corderos y de machos cabríos. Todo eso viene a ser anticuado, viejo, que desaparece. Pero no así el pacto dado por Dios a su pueblo. Escúchalo bien, iglesia. Es Jesucristo quien, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el orden de Dios, no del orden sacerdotal de Aarón, el hermano de Moisés, y que está sentado a la diestra del Padre en medio del trono, en el lugar santísimo, en el santuario, no hecho de mano humana, sino en el cielo mismo. Es quien se presenta ahora por nosotros, por ti y por mí, los que fuimos rociados y lavados, purificados por la sangre del Cordero, como dice en Levíticos 17:11 y en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él, Jesucristo, se presentó por nosotros ante el Padre, ante Dios. Y no es para ofrecerse muchas veces como hacían los sacerdotes, como se dice en Hebreos 9:24, sino una vez y para siempre, por su propio sacrificio, quitando del medio el pecado del mundo.
Vamos a leerlo de la misma escritura. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 28. Aleluya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Jesús, Yeshua, como lo mencionan algunos, o como debe decirse correctamente, Yahshua, Jehová, Shua, Salvador, el Salvador, Jehová Salvador, Yahshua, no vino a la tierra por primera vez a abolir la ley, de Dios, a abolir la Torá. No, vino a cumplirla. Ninguno de nosotros, amados, ninguno de nosotros puede ni podrá cumplir toda la ley, porque quien transgrede la ley en tan solo una parte se hace transgresor de toda la ley. Porque, ¿sabes qué? Toda la ley es una unidad, y toda está basada en amor. La ley de Dios nunca ha sido abolida, nunca ha sido eliminada, nunca ha sido abrogada o anulada, como dicen muchos famosos predicadores. No, Señor. Ni siquiera Jesús abolió la ley. Ni siquiera el apóstol Pablo tampoco abolió la ley, ni tampoco la dio por menos. Él la cumplía a cabalidad. Dios nunca eliminó su pacto. Su pacto es perpetuo, es eterno, y Él no se equivoca, mis amados. Dios no se equivoca. Su pacto fue renovado, no con sacerdocios humanos, sino en Jesucristo, el Cordero de Dios, una vez y para siempre. Por lo que es en Él, en Jesucristo, que podemos cumplir sus mandamientos. Y ¿sabes qué? Sus mandamientos no son gravosos. Jesús le dijo en Juan capítulo 14, verso 21 al 27. Perdónenme. Juan 14, 1 al 15. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si amamos al Señor, iglesia, al Señor de nuestras vidas, si le amamos a Él, vamos a procuraremos guardar sus mandamientos. ¿Cómo? Por su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos guía a su verdad, a la verdad, a Jesucristo, a la palabra, al que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo en guardar sus mandamientos? En guardar su palabra, en guardar toda la Escritura, no parte de ella. Como si fuera un buffet que entra y escogemos esto sí, esto no. ¿Por qué? Él nos está alentando a que no se turbe nuestro corazón, que no tengamos miedo. Dios puso su ley en nuestros corazones, corazones que eran de piedra, y los hizo corazones de carne, y puso su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes como pacto perpetuo y como promesa eterna, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Por lo que termino diciendo lo que el escritor a los hebreos nos dice hoy, en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25, cuando dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, escuche bien, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver estos videos. Pero que sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo añada gracia y paz, gracia y shalom a sus vidas. Y que tengan, y que Él ponga gracia sobre gracia en sus corazones. Que Dios les bendiga. Amén, amén.